En el año de 1898, Guadalajara hervía bajo un sol inclemente que hacía vibrar los tejados de teja roja y llenaba de olor a cal y polvo las calles adoquinadas. La tarde se deslizaba con aparente calma, mientras las campanas de la catedral marcaban las 6 con un tañido grave que parecía anunciar un desenlace que nadie sospechaba. En una casa situada en la calle de San Felipe, detrás de los balcones cerrados y las cortinas pesadas, una mujer hervía un caldo claro en el que flotaban pequeños trozos de carne y verduras. El aroma, en apariencia inocente, ocultaba un secreto mortal. Unas hebras blanquecinas de arsénico disueltas entre el caldo, casi invisibles, aguardaban silenciosas. Nadie en la ciudad imaginaba aún que esa sopa sería recordada durante generaciones. La mujer, llamada Dolores Márquez de Arriaga, había pasado las últimas semanas con el rostro sombrío, apenas cruzando palabra con sus vecinos. Su marido, Esteban Arriaga, un comerciante de telas, había sido visto con otra mujer en los portales del mercado de San Juan de Dios. Los rumores no tardaron en extenderse, y en un pueblo donde las palabras eran armas, Dolores no podía ignorarlos. Su venganza, sin embargo, no se dirigió directamente hacia él, sino hacia aquello que más podía herirlo: sus propios hijos. La cocina desprendía calor. El vapor empañaba los vidrios de las ventanas y creaba un halo que difuminaba las sombras. Dolores removía con una cuchara de madera, golpeando el fondo de la olla con un ritmo hipnótico, como si con cada movimiento se acercara a un desenlace largamente meditado. Sus manos temblaban, no de indecisión, sino de la fuerza contenida de quien ha tomado una resolución irrevocable. En el diario de un vecino, hallado tiempo después, se leía: «Esa tarde vi a doña Dolores pasar frente a mi casa con un paso firme y la mirada perdida. No me saludó. Algo en su porte me produjo un escalofrío, aunque no supe por qué». Esta anotación, breve y seca, se convirtió en una de las primeras piezas de un rompecabezas que con el tiempo adquiriría contornos escalofriantes. Los niños corrían por la casa, ignorando lo que bullía en la cocina. El menor, de apenas 3 años, arrastraba un caballito de madera, dejando marcas en el suelo de mosaico. El mayor, de 12, leía un libro escolar junto a la ventana, iluminado por la luz oblicua de la tarde. La inocencia llenaba la casa de risas, pero esas risas se apagaban en cuanto la madre los llamaba a cenar. Su voz, grave y seca, contenía un matiz desconocido, como si viniera desde un pozo profundo de resignación. Se conserva también un informe de la Policía Municipal, fechado el 14 de julio de ese mismo año, donde un oficial escribía: «La señora Arriaga fue vista adquiriendo en una botica local una sustancia sospechosa. Alegó que la usaría contra ratas en su casa. El farmacéutico, sin mayor reparo, se la entregó. El veneno identificado posteriormente fue arsénico». Este documento, frío y burocrático, da cuenta de un hecho simple: la premeditación. Dolores, en su interior, no buscaba justicia en los tribunales ni perdón en los altares. El veneno, para ella, era un lenguaje secreto, un modo de escribir su sentencia en los cuerpos de sus hijos. Mientras removía la sopa, imaginaba la expresión de su esposo al descubrir la escena, ese instante donde la traición que la había destrozado se tornaría en un castigo irreparable. El reloj de la sala marcaba los minutos con un tic-tac monótono. Afuera, un pregonero anunciaba naranjas y el aire se llenaba de los sonidos habituales de la vida urbana: cascos de caballos, ruedas de carretas, el canto lejano de un organillero. Todo era normal, excepto dentro de esa casa donde el silencio de la madre cortaba el aire. La paradoja era clara. Mientras la ciudad latía con vitalidad, en la calle San Felipe germinaba la quietud de la tragedia. Uno de los hijos, al acercarse a la cocina, preguntó qué había para cenar. Dolores lo miró fijamente y respondió con voz tranquila: «Un caldo que calentará sus cuerpos esta noche». Esa frase, aparentemente tierna, adquiriría después un significado siniestro en los testimonios recogidos por el juez instructor. Nadie en la familia sospechó del tono ambiguo, pues la costumbre era aceptar las palabras de la madre sin cuestionar. Las ollas, los platos dispuestos sobre la mesa de madera, la jarra de agua fresca, todo parecía un ritual cotidiano. Sin embargo, en esa rutina se escondía la ruptura con el orden natural de la vida. Esa noche, la cena no sería un momento de unión,
sino el comienzo del fin. Así iniciaba una historia que Guadalajara no olvidaría jamás, aunque muchos intentarían silenciarla. Una madre, un esposo infiel, 5 hijos inocentes y una sopa envenenada. La combinación perfecta de dolor, traición y muerte se encontraba ya servida en la mesa, esperando el instante en que la cuchara rozara los labios infantiles. Los rumores no tardaron en recorrer las calles estrechas de Guadalajara como una brisa envenenada. El matrimonio Arriaga había sido considerado, hasta hacía poco, un ejemplo de familia respetable. Esteban, con su negocio de telas en el barrio de San Juan de Dios, era conocido por su trato cortés y su habilidad para negociar. Dolores, por su parte, llevaba con discreción la administración del hogar y la crianza de 5 hijos, que siempre lucían aseados y bien vestidos en la misa dominical. Pero bajo esa fachada de orden se gestaban tensiones profundas, y en el verano de 1898 la ciudad empezó a percibirlas con claridad inquietante. El detonante fue una escena vista por demasiados ojos para ser negada. Una tarde, en el portal del mercado, Esteban fue sorprendido en compañía de una joven de facciones delicadas, con quien conversaba en exceso de confianza. Nadie sabe si hubo un gesto imprudente, una caricia fugaz o una mirada demasiado prolongada, pero bastó para que los vendedores comenzaran a murmurar. Una vendedora de flores recordaría años más tarde: lo vi reír con ella como jamás reía con su esposa. Era una risa distinta, ligera, culpable. Ese mismo día, Dolores recibió la noticia a través de una vecina. Lo que para otros era un simple chisme, para ella fue una daga. La noticia no la hizo estallar en llanto ni en gritos. Por el contrario, la convirtió en una figura impenetrable. Comenzó a caminar por la casa con un silencio que se imponía sobre las risas de los niños, sobre el bullicio de los patios vecinos, sobre cualquier intento de conversación. Los registros parroquiales conservan la anotación de un sacerdote que, tras confesar a Dolores, escribió: la penitente se mostró endurecida, habló de traiciones y deshonra, no aceptó consejo ni penitencia, parecía determinada a algo más grande que el perdón. El sacerdote no pudo prever lo que ocurriría después, pero su impresión quedó como testimonio de un espíritu desbordado por la ira y la humillación. La comunidad, acostumbrada a la vigilancia mutua, observaba los cambios con curiosidad malsana. Se decía que Dolores había dejado de asistir a las reuniones de vecinas, que su voz rara vez se escuchaba en el mercado, que sus hijos se mostraban inquietos. Algunos aseguraban verla de madrugada en la azotea, mirando fijamente hacia la calle como si aguardara una señal invisible. La ciudad, que solía devorar con avidez los secretos de otros, encontraba en esa mujer un enigma que se volvía cada día más oscuro. Mientras tanto, Esteban no parecía advertir el alcance de los rumores. En su tienda seguía atendiendo a las clientas con cortesía, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, ciertas frases dejadas caer por los clientes, preguntas inocentes sobre su nueva amistad, comentarios velados, lo obligaban a mantener una sonrisa tensa. Era un hombre que prefería negar antes que enfrentar. Lo cierto es que Guadalajara no perdonaba fácilmente a los que rompían el ideal de familia católica. El adulterio, aunque frecuente, era un secreto a voces que debía ser cuidadosamente ocultado. Al hacerse visible, dejaba cicatrices imposibles de borrar. Dolores lo sabía, y ese conocimiento la atormentaba. Si los demás la compadecían o la despreciaban, poco importaba. Lo insoportable era que sus hijos, con el tiempo, podrían llegar a conocer la traición de su padre. En los márgenes de un cuaderno que se halló en su casa, aparecieron palabras escritas con trazo nervioso. El veneno está en él, pero no sangra. Yo debo darle forma, hacerlo visible, que sepa lo que se siente cuando la carne de uno se convierte en su propio castigo. Este hallazgo, presentado en los archivos judiciales, da cuenta de cómo la idea del arsénico comenzó a germinar como símbolo de justicia personal. La ciudad hablaba, pero en voz baja. Nadie se atrevía a enfrentar directamente a Esteban ni a Dolores. El miedo al escándalo pesaba más que la compasión. Y sin embargo, en las cocinas, en los lavaderos, en los patios donde se tendía la ropa, las mujeres murmuraban con cierta mezcla de morbo y solidaridad. Algunas decían que comprendían la furia de Dolores, otras que ninguna madre podía cruzar ciertos límites. Ese ambiente enrarecido alcanzó incluso a los niños.
El mayor dejó de asistir unos días a la escuela, alegando dolores de cabeza. Los pequeños se peleaban más seguido de lo habitual. Un maestro declaró tiempo después: «Noté en el semblante de los Arriaga un desasosiego extraño, como si su casa se hubiera llenado de sombras. La tensión era tan palpable que incluso el boticario que vendió el arsénico recordó, semanas después, la mirada de Dolores, fría, sostenida, apenas envuelta en palabras de excusa sobre ratas y alacranes. Dijo que nunca había visto a una señora hablar de veneno con tal serenidad. Los rumores, entonces, ya no eran meros chismes, eran premoniciones disfrazadas de curiosidad. Todos percibían que algo estaba a punto de quebrarse en esa familia. Nadie, sin embargo, supo detener el curso de los acontecimientos. En ese silencio colectivo se incubaba la tragedia que pronto habría de sacudir la ciudad entera. La mesa estaba dispuesta con una precisión ritual. Los platos alineados, las cucharas relucientes, la jarra de agua fresca en el centro, como si todo fuera un simple acto doméstico en una noche más de verano. Nadie en esa sala podía sospechar que el banquete que se disponían a compartir se convertiría en el último recuerdo común de la familia Arriaga. Los niños, llamados por la voz firme de su madre, ocuparon sus lugares con la obediencia aprendida en los años de disciplina. Esteban, ausente esa tarde por compromisos de trabajo, nunca llegó a sentarse en esa mesa. Fue un detalle que salvó su vida, pero que lo condenó a otro tipo de tormento. El olor de la sopa llenaba la estancia. El vapor ascendía lentamente, empañando las lámparas de queroseno y creando destellos inciertos en las paredes. Dolores, erguida junto a la mesa, sirvió los platos con movimientos exactos, como si llevara ensayando esa coreografía en secreto. Su respiración era pausada, pero su mirada estaba fija en cada cucharón que vertía, vigilando que la sustancia disuelta en el caldo no dejara rastro visible. Los niños, confiados, empezaron a comer con la ansiedad propia de quienes han esperado la cena después de una jornada de juegos y estudios. La cuchara chocaba contra la loza con un sonido repetitivo que, con el tiempo, se volvería insoportable para quienes reconstruyeron la escena. El menor derramó un poco en su babero, y su madre, lejos de reprenderlo, lo observó con una ternura helada, como si ya no importara la mancha. En un testimonio recogido después por un vecino se dijo: «Escuché risas de niños en la casa de los Arriaga esa noche. Me alegró, porque hacía tiempo que no los oía tan alegres. Pero luego, un silencio repentino cortó todo, como si de pronto se hubiese apagado la vida misma. La cronología oficial de los hechos confirma ese cambio brusco. Hacia las 8 de la noche, los primeros síntomas se manifestaron. Uno de los hijos, el segundo mayor, dejó la cuchara sobre la mesa y se llevó la mano al estómago. «Me duele aquí, mamá», dijo con voz quebrada. Dolores asintió sin alterarse, como si hubiera esperado esas palabras. Poco después, los otros niños comenzaron a quejarse. Mareos, náuseas, una sed abrasadora que el agua no calmaba. El caldo, que al principio había calentado sus cuerpos, se transformaba ahora en un fuego interno que los consumía. Los informes médicos posteriores describieron la escena con frialdad. Los menores presentaban vómito con estrías sanguinolentas, sudoración excesiva, palidez cadavérica en menos de una hora. Se diagnosticó intoxicación aguda por arsénico, dosis letal administrada de forma oral. Esa descripción, seca y clínica, contrasta con la violencia íntima de lo vivido en esa sala. Dolores se mantuvo de pie, observando. No corrió a traer ayuda, no gritó, no lloró. Sus labios murmuraban algo apenas audible, quizá una oración distorsionada, quizá una frase de despedida. El mayor, con esfuerzo, le pidió que llamara a un médico. Ella posó la mano sobre su frente ardiente y respondió con voz casi maternal: «Descansa, hijo, ya pasará». Pero no pasaría. La agonía se extendió como un eco colectivo. Los niños comenzaron a revolverse en sus sillas, a caer de rodillas sobre el suelo de mosaico, a llorar pidiendo consuelo. El caballito de madera del menor quedó tirado junto a la mesa, roto en una pata por el golpe de su caída. Ese objeto, recogido después por la policía, sería citado en el sumario como una pieza de evidencia circunstancial, pero para quienes lo vieron, representaba la infancia truncada de un modo irreparable. Mientras tanto, la casa entera parecía contener la respiración. Afuera, los sonidos habituales de la ciudad continuaban:
pregones lejanos, ladridos de perros, un carruaje que pasaba. Ninguno de esos ruidos penetraba en la escena de agonía que se desarrollaba dentro. Era como si la casa se hubiera sellado, aislada del mundo, convertida en un santuario del dolor. En medio del tormento, uno de los hijos alcanzó a preguntar: «¿Por qué, mamá?». Aquella frase quedó grabada en la memoria de Dolores, aunque jamás sería registrada en ningún documento. Era el lamento de una inocencia enfrentada al misterio de la traición más inconcebible. Dolores, sin responder, cerró los ojos y apretó los puños, como si esa pregunta la atravesara más hondo que cualquier sospecha de su marido. Hacia las 10 de la noche, el silencio se instaló en la casa. Los cuerpos yacían dispersos, algunos aún convulsionando débilmente, otros ya inmóviles. La sopa en los platos se había enfriado, dejando una película aceitosa en la superficie. La madre, agotada, se dejó caer en una silla y permaneció allí, observando el resultado de su acto. No lloró, solo respiró profundamente, como si al fin hubiera concluido un deber ineludible. Ese banquete, servido con precisión doméstica, se convirtió en una de las páginas más sombrías de la historia de la ciudad. Y aunque las pruebas químicas y los testimonios vecinos reconstruyeron cada detalle, lo que nunca pudo aclararse del todo fue el estado de ánimo de Dolores en ese instante. ¿Se sintió vengada, liberada o sepultada bajo un peso aún más insoportable? El misterio quedó abierto, y la casa de los Arriaga nunca volvió a ser la misma. El silencio posterior al banquete mortal fue interrumpido solo por el crepitar de la lámpara de queroseno y el sonido áspero de la pluma de Dolores sobre el papel. Mientras sus hijos agonizaban o ya yacían sin vida, la mujer se encerró en su cuarto y escribió con mano firme una carta que sería hallada horas más tarde sobre la cómoda, cuidadosamente doblada y dirigida a Esteban. En esas páginas, la calma aparente se convertía en un grito contenido, en la confesión de un acto que mezclaba dolor, justicia y venganza. La carta, conservada en los archivos judiciales, comienza con una frase de hielo: «Te devuelvo lo que es tuyo, para que sepas lo que has perdido con tu traición». La escritura, de trazos alargados y seguros, no mostraba el temblor de quien actúa en un arrebato, sino la certeza de alguien que ha meditado cada palabra. Dolores enumeraba las afrentas, los rumores, la humillación pública. Hablaba de las noches en que fingió dormir mientras él regresaba tarde, impregnado de un perfume ajeno. Y en cada línea se dibujaba la idea de que la única manera de herirlo verdaderamente era privarlo de la sangre de sus hijos. La segunda parte de la carta adoptaba un tono aún más inquietante. «Ellos no sufrirán en vano, porque con su ausencia comprenderás que la casa vacía pesa más que cualquier mentira. No me busques perdón en los altares. El único juez de este acto es tu conciencia». Este pasaje fue citado por la prensa de la época, no sin censura, pues el lenguaje resultaba insoportable para una sociedad que prefería silenciar el escándalo antes que mirarlo de frente. Los investigadores encontraron además en la misma habitación fragmentos de un diario más antiguo, donde Dolores había registrado pensamientos dispersos. «El veneno ya no está en las ratas, está en la sangre misma de esta casa. Una madre que castiga no deja cicatrices en la carne, sino en la memoria». Estas frases, fragmentadas y obsesivas, daban cuenta de un proceso largo de gestación del crimen. No fue una noche de locura, sino una cadena de pensamientos que la fueron llevando, paso a paso, hacia la idea del suplicio final. El informe policial consignó que la carta estaba manchada en las esquinas, probablemente por lágrimas o por sudor, aunque la letra permanecía intacta. Esa combinación de emoción y disciplina revelaba la paradoja del acto: el corazón desbordado de dolor y, al mismo tiempo, la mano férrea de la decisión. El oficial que redactó el parte escribió: «Jamás en mi carrera he leído palabras tan tranquilas y tan atrozmente frías a la vez». Se dijo después que Dolores había escrito no una, sino varias copias de esa confesión. Una fue encontrada en la cómoda, otra en un cajón cerrado con llave, y una tercera entre las páginas de un libro de oraciones. Era como si quisiera asegurarse de que su voz no se perdiera, de que su mensaje llegara a oídos de Esteban y de cualquiera que intentara juzgarla. La multiplicidad de copias parecía más un testamento que una confesión, como si buscara cimentar un legado maldito. El tono de la carta no era de arrepentimiento.
En ningún momento pedía piedad ni mostraba vacilación. Por el contrario, lo que transmitía era una especie de serenidad final, como si el acto de escribir hubiese sido también el de cerrar una herida con fuego. Aún así, entre líneas podía percibirse el peso de la soledad, la certeza de que, tras haber arrebatado a sus hijos la vida, ya no había regreso posible. Los vecinos, convocados después a declarar, recordaron haber visto luces encendidas en la casa más tarde de lo habitual aquella noche. Una mujer que vivía frente a la calle San Felipe aseguró: «Vi una sombra sentada frente a la ventana, inclinada sobre la mesa. Estuvo horas allí, inmóvil, como si escribiera o rezara». Ese testimonio coincidía con la escena reconstruida por los investigadores. Dolores, en vela, redactando sus últimas palabras mientras la tragedia se consumaba a unos metros. En la última línea de la carta, trazada con una caligrafía más apretada, Dolores escribió: «Cuando leas esto, ya no habrá voces en esta casa, solo el eco de tu traición». La frase fue considerada por el juez instructor como la sentencia de una mujer que eligió ser verdugo y mártir al mismo tiempo. Con esa conclusión, la carta se convirtió en el documento central del proceso, citado en cada artículo de prensa, analizado en cada sermón y recordado en los años siguientes como el eco de una venganza imposible de borrar. La confesión escrita de Dolores no cerraba el caso, sino que lo abría a nuevas interpretaciones. ¿Era una justificación? ¿Una advertencia? ¿Un manifiesto personal? Las autoridades lo leyeron como prueba del crimen, la sociedad como escándalo moral, los cronistas como una pieza trágica digna de ser repetida en voz baja. Y en esa multiplicidad de lecturas se fue alimentando la leyenda que aún hoy oscurece la memoria de aquella casa en Guadalajara. A la mañana siguiente, el vecindario notó un silencio inusual en la casa de los Arriaga. No se escuchaban los juegos de los niños, ni los pasos apresurados de la servidumbre. El sol subía sobre los tejados, iluminando con un resplandor implacable la calle de San Felipe, mientras las vecinas intercambiaban miradas nerviosas. Una de ellas, preocupada, decidió acercarse y golpear la puerta. Nadie respondió. El sonido de los nudillos contra la madera resonó en el aire como un presagio. Cuando las autoridades fueron alertadas, un par de oficiales municipales acudieron al lugar. El acta registrada a las 11 de la mañana consigna: «Se procedió a forzar la entrada debido a la ausencia prolongada de respuesta». Al ingresar a la casa, se percibió un olor fuerte, mezcla de queroseno y fluidos estancados. Se encontró la escena con 5 menores en diversos estados de agonía o fallecimiento. El lenguaje técnico no alcanzaba a transmitir la impresión de horror que sacudió a quienes cruzaron ese umbral. Los cuerpos estaban dispersos en la sala y en el comedor. Algunos niños aún respiraban débilmente. Otros permanecían inmóviles con los ojos entreabiertos, la piel teñida de un blanco cenizo. Los platos con restos de sopa permanecían sobre la mesa, como mudos testigos de la causa del suplicio. El menor, de apenas 3 años, yacía sobre el suelo abrazado a su caballito de madera roto. La escena, según testimonios, hizo llorar incluso a los agentes más endurecidos. Dolores fue hallada en la habitación contigua, recostada en el lecho. Sus labios estaban manchados con el mismo veneno que había administrado a sus hijos. A su lado, una copa de cristal contenía los residuos del caldo en el que ella misma se había servido la dosis final. El informe forense redactado más tarde afirmaba: «La señora Dolores Márquez de Arriaga ingirió cantidad suficiente de arsénico para provocar fallo multiorgánico en menos de 1 hora». Así, la mujer había completado el círculo de su crimen y castigo. El vecindario, congregado frente a la puerta, fue testigo del traslado de los cuerpos. Las madres cubrían los ojos de sus hijos para que no vieran la procesión macabra de camillas que iban saliendo una a una. Un murmullo colectivo se extendía. Algunos rezaban, otros maldecían, otros callaban con el rostro desencajado. Nadie quería aceptar que aquella familia, tan semejante a las demás, se hubiera convertido en escenario de una tragedia semejante. Un vecino, entrevistado semanas después por un periodista, declaró: «Cuando entraron los gendarmes, escuchamos un grito como de ultratumba. Uno de ellos salió vomitando al patio. Yo vi su rostro, pálido, como si hubiera visto al mismo demonio». Estas palabras,
reproducidas en la prensa, acentuaron la dimensión casi sobrenatural de la escena. En la mesa, junto a los platos, se encontraron las cartas que Dolores había dejado. Una estaba dirigida al esposo ausente, otra, más breve, parecía un mensaje para la comunidad. Guadalajara calla y juzga, pero yo no callaré. Aquí dejo la prueba de que la traición destruye más que la muerte. Esa nota fue interpretada como un desafío, una especie de epitafio voluntario que buscaba marcar no solo a Esteban, sino a toda la sociedad que había permitido su deshonra. El traslado de los cuerpos hacia el hospital civil fue acompañado por un cortejo de curiosos. La noticia se difundió en cuestión de horas. La madre envenenadora de San Felipe. Así fue bautizada por los primeros titulares de la prensa local. La crónica del periódico de Occidente del día siguiente lo narró con tono solemne. Ha ocurrido en nuestra ciudad un acto tan atroz que desafía toda imaginación. Una madre, cegada por la infidelidad del esposo, ha ofrecido a sus hijos el cáliz envenenado. En el interior de la casa, los oficiales recogieron objetos como evidencia: la olla aún húmeda, las cucharas, el caballito roto, las copias de las cartas. Todo fue embalado y llevado al tribunal, donde se iniciarían las diligencias. El juez instructor, al leer los informes, escribió en el margen: «Más que un crimen, esto es un testamento de horror». La frase quedó archivada, pero con el tiempo se convirtió en un eco repetido por los cronistas. Los muros de la casa permanecieron manchados por semanas con el olor del arsénico y la podredumbre. Se decía que ni con incienso ni con cal lograban disipar la pestilencia. Algunas vecinas afirmaban escuchar por las noches sollozos infantiles provenientes del interior vacío. El mito comenzó a crecer. La tragedia se transformaba en leyenda. El descubrimiento macabro no solo alteró a la comunidad inmediata, sino que marcó un antes y un después en la memoria de Guadalajara. Lo que había sido una familia respetada se convirtió en símbolo de advertencia y espanto. Y mientras los periódicos vendían ejemplares con titulares escandalosos, en las calles se preguntaban en voz baja qué otras casas escondían silencios semejantes. Cuando Esteban Arriaga regresó a Guadalajara aquella tarde, el bullicio en torno a su casa lo detuvo antes siquiera de cruzar la esquina. Una multitud se agolpaba frente al portón, los rostros tensos, los murmullos cargados de acusaciones y compasión a partes iguales. El comerciante avanzó con paso inseguro, ignorando las miradas que lo seguían como cuchillos. Nadie se atrevió a tocarlo, pero todos sabían que el hombre que cruzaba la calle no era solo un viudo. Era el origen, directo o indirecto, de la tragedia. Las crónicas periodísticas cuentan que al abrirse paso entre los vecinos, un oficial lo detuvo y le comunicó, con voz seca, la noticia. Su esposa y sus hijos han fallecido dentro de la casa. Se sospecha envenenamiento. La descripción de lo ocurrido no necesitaba más detalles. Esteban, según el acta, permaneció inmóvil por varios segundos. Luego dejó caer la bolsa de telas que llevaba consigo. Los rollos de lino rodaron por el suelo, manchándose de polvo. Algunos testigos aseguraron que el hombre no lloró en ese instante, sino que soltó una carcajada breve, sofocada, como si no comprendiera la magnitud de lo que escuchaba. En los interrogatorios posteriores, Esteban mantuvo una actitud ambigua. Ante el juez declaró: «No vi venir nada de esto. Mi esposa estaba perturbada, pero jamás pensé que dañaría a nuestros hijos. Si alguien debe cargar con la culpa, es ella sola». Sus palabras fueron transcritas de manera oficial, y sin embargo los periodistas notaron en su tono algo que oscilaba entre la frialdad y la incredulidad. En la ciudad, en cambio, los comentarios eran distintos. Muchos creían que la traición del esposo había empujado a Dolores a la desesperación. La culpa moral lo perseguía, aunque la ley no pudiera acusarlo. Un artículo del Correo de Jalisco señalaba: «El viudo se muestra altivo, incapaz de admitir la parte de responsabilidad que le corresponde. Pretende cargar todo el peso en la difunta, como si él mismo no hubiera sembrado con su conducta el germen del desastre». La opinión pública comenzó a dividirse. Algunos lo veían como víctima de una esposa enloquecida. Otros, como culpable indirecto, castigado de la manera más cruel que podía imaginarse. En las primeras declaraciones, Esteban insistió en que los rumores sobre su infidelidad eran exageraciones maliciosas. Aseguró que la joven con la que se lo había visto
Era solo una cliente de su tienda. Pero los vecinos, llamados a declarar, recordaron escenas que contradecían su versión. Risas en los portales, paseos en compañía, gestos demasiado cercanos. El expediente judicial acumulaba así un retrato incómodo. Un hombre que mentía para proteger su honra mientras el cadáver de su familia se enfriaba en el hospital civil. Algunos testigos relataron haberlo visto, días después del entierro, vagar por la ciudad con el rostro hundido, buscando refugio en las cantinas. Uno de ellos, un tabernero, declaró: «Venía cada noche, pedía mezcal y hablaba solo. Decía que veía a los niños en cada esquina, que lo seguían en silencio. A veces reía, a veces lloraba. Yo prefería no escucharlo demasiado». Estos relatos no quedaron en los documentos oficiales, pero circularon en la voz del pueblo, reforzando la imagen de un hombre desgarrado por un tormento interno. El funeral se celebró en la parroquia de San José. 5 pequeños ataúdes blancos y uno mayor, con los restos de Dolores, fueron alineados frente al altar. Esteban permaneció de pie, inmóvil, durante toda la ceremonia. Algunos aseguraron que no se persignó ni una sola vez, que no pronunció palabra. Al salir, el sacerdote lo miró con severidad y le dijo: «La penitencia no la dictan los hombres, sino la memoria que cargará para siempre». Nadie olvidó esa frase. A partir de entonces, el viudo vivió marcado por el repudio. Ninguna mujer de la comunidad aceptaba cruzar palabra con él sin recelo, y los hombres lo observaban con desconfianza. Su tienda comenzó a vaciarse de clientas, los negocios se arruinaron, y la fortuna que había amasado se desvaneció en pocos meses. Era como si la ciudad lo hubiese condenado a una pena invisible, más efectiva que cualquier sentencia judicial. Sin embargo, la voz de Esteban también quedó registrada en un escrito encontrado entre sus papeles años después. «Yo no maté a mis hijos, pero los mató mi vida. Dolores me castigó de un modo que nadie comprenderá. Ahora camino entre sombras, esperando que algún día me devuelvan el perdón que nunca pedí». Estas palabras, manuscritas en un cuaderno de cuentas, muestran un resquicio de conciencia, aunque demasiado tarde para reparar el daño. El relato del viudo oscilaba entre la negación y la aceptación, entre la defensa pública y la confesión privada. Esa dualidad fue lo que alimentó durante décadas la leyenda del caso, porque más allá de las pruebas químicas y los informes judiciales, lo que persistía era la pregunta sin respuesta. ¿Qué sintió realmente Esteban al contemplar la obra final de su esposa? ¿Dolor, culpa, indiferencia o todo al mismo tiempo? La ciudad de Guadalajara amaneció estremecida. La noticia del envenenamiento corrió con la velocidad del fuego, alimentada por los pregoneros y los titulares de los periódicos que desde las primeras horas del día anunciaban el horror con palabras medidas pero contundentes. El Correo de Jalisco tituló en grandes letras negras: «Una madre convierte su hogar en tumba», mientras que el periódico de Occidente optó por un tono más moralizante: «El demonio de los celos cobra 6 vidas». La prensa, en su afán de captar la atención, transformó el drama íntimo en espectáculo colectivo. En los cafés y en los atrios de las iglesias, los ciudadanos discutían el caso como si se tratara de una tragedia clásica. Algunos lo consideraban un castigo divino contra la soberbia del esposo. Otros, un crimen imperdonable que convertía a Dolores en un monstruo. La voz del pueblo oscilaba entre la compasión y el espanto, entre el deseo de comprender y la necesidad de condenar. Cada quien, en su relato, añadía un matiz nuevo, aumentando el mito que ya comenzaba a formarse. El clero reaccionó con rapidez. En los sermones dominicales, los sacerdotes condenaron el acto como una ofensa contra el orden divino, recordando a los fieles que ninguna afrenta justifica el derramamiento de sangre inocente. Sin embargo, algunos párrocos, en voz más baja, reconocían que el adulterio de Esteban había sido una chispa peligrosa en un hogar ya resquebrajado. En los confesionarios se multiplicaron las preguntas de esposas angustiadas, temerosas de perder también la cordura bajo el peso de la traición. La prensa extranjera recogió la noticia con asombro. Periódicos de Ciudad de México y de Veracruz enviaron corresponsales, describiendo a Guadalajara como una ciudad que ocultaba tras sus muros coloniales pasiones desbordadas y tragedias secretas. Incluso en un semanario de Madrid apareció una nota breve que resumía el hecho con un título sombrío:
la Medea de Jalisco. La comparación con la figura mítica de la madre que asesina a sus hijos en venganza contra su esposo infiel convirtió a Dolores en un símbolo universal del horror femenino. Mientras tanto, el pueblo buscaba formas de apropiarse de la tragedia. Algunos comenzaban a relatar que en las noches se escuchaban llantos infantiles en la calle San Felipe, que las paredes de la casa exhalaban un olor dulzón y nauseabundo, imposible de borrar. Las historias se mezclaban con supersticiones. Mujeres que al pasar frente a la vivienda se persignaban rápidamente, hombres que aseguraban ver sombras en los balcones. La tragedia se transformaba en mito urbano, en advertencia contada a los niños para que obedecieran a sus madres. Los funerales fueron un espectáculo público. Una procesión de ataúdes blancos recorrió las calles hasta el cementerio. Multitudes acompañaron, algunos rezando, otros murmurando entre dientes. El aire estaba cargado de incienso, pero también de comentarios mordaces. Unos acusaban a Esteban de haber provocado la tragedia. Otros maldecían a Dolores como parricida. El cortejo, más que un acto de piedad, se convirtió en un tribunal callejero donde cada mirada emitía sentencia. La Iglesia intentó sofocar la propagación del escándalo, exhortando a la prensa a moderar sus publicaciones. Sin embargo, la fascinación era demasiado grande. Los periódicos vendían ediciones extras y cada detalle nuevo, la carta de Dolores, la escena descrita por los gendarmes, los rumores sobre la amante de Esteban, se reproducía con avidez. Los reporteros buscaban a los vecinos para arrancarles frases dramáticas que luego aparecían como testimonios desgarradores. El caso traspasó las fronteras de lo doméstico y se convirtió en metáfora. Para algunos, simbolizaba la fragilidad del matrimonio en una sociedad donde el honor masculino valía más que la dignidad femenina. Para otros, era un recordatorio del poder destructivo del rencor. Y en las calles, entre la gente sencilla, se convirtió en cuento de advertencia. No traiciones a tu mujer, porque puede volverse como la señora de San Felipe. Guadalajara, ciudad de templos y mercaderes, de tradiciones católicas y orgullos familiares, quedó marcada por esa tragedia. La casa de los Arriaga permaneció cerrada, pero en la memoria colectiva se convirtió en un lugar maldito. El crimen dejó de pertenecer solo a los tribunales. Pasó a ser patrimonio del imaginario popular, un mito repetido con miedo y fascinación que aún resonaba en cada esquina. En los años posteriores al crimen, la memoria de los Arriaga no se apagó. Los archivos del Hospital Civil conservaron informes detallados de las autopsias practicadas a los niños y a su madre. En ellos, los médicos describieron con un lenguaje frío lo que la ciudad prefería recordar como un mito nebuloso. El contenido gástrico presenta trazas significativas de óxido de arsénico, acompañado de erosiones en la mucosa estomacal y congestión visceral generalizada. La precisión de las palabras científicas contrastaba con el horror íntimo que evocaban. Era la prueba tangible de que la tragedia había ocurrido de manera real, sin espacio para la duda. Los jueces, por su parte, redactaron un voluminoso sumario que reunía testimonios de vecinos, cartas, informes médicos y declaraciones del viudo. Ese expediente, de más de 200 páginas, quedó archivado en el Palacio de Justicia y fue consultado durante décadas por cronistas y curiosos. Sin embargo, muchas de sus secciones fueron mutiladas o censuradas con el paso del tiempo. En particular, las cartas de Dolores aparecieron con párrafos tachados, probablemente para suavizar la imagen de una mujer que se había atrevido a escribir con tanta claridad contra las normas sociales. Los periodistas continuaron alimentando la leyenda. Algunos publicaban reportajes cada aniversario, describiendo la casa abandonada, entrevistando a vecinos que juraban escuchar lamentos nocturnos. Otros, en cambio, revisaban los documentos oficiales y señalaban las contradicciones. Por ejemplo, un reportaje de 1905 revelaba que las dosis de arsénico encontradas en los cuerpos no coincidían con las que, según el boticario, habían sido vendidas a Dolores. Esto abrió la puerta a una sospecha inquietante. ¿Había alguien más implicado? ¿O los informes habían sido manipulados para encubrir negligencias en la investigación? El expediente judicial también contenía testimonios que no fueron divulgados ampliamente. Una vecina declaró bajo juramento: «Escuché la voz de un hombre en la casa la noche del suceso, después de las 8. Sin embargo,
Esa declaración fue descartada por el juez con la anotación: el estado nervioso de la declarante resta credibilidad. Décadas después, los cronistas rescatarían ese detalle como indicio de un posible encubrimiento. Los médicos que atendieron inicialmente a los niños en el hospital recordaron que Esteban apareció en el lugar unas horas después, exigiendo acceso a los cuerpos. Uno de ellos escribió en un informe: el viudo mostró interés inusual en la rapidez de la sepultura, insistiendo en que se evitara la exposición pública de los cadáveres. Esa nota alimentó la idea de que el esposo temía más al escándalo que al duelo mismo. Al revisar los documentos eclesiásticos, aparecieron también contradicciones. Mientras algunos sacerdotes lo describían como un hombre devastado, otros lo retrataban con frialdad. En un registro parroquial se anotó: el viudo Arriaga no cumplió con los rezos de novenario ni mostró disposición a penitencia. Su actitud es de resistencia, más que de dolor. Tales frases daban la impresión de que la tragedia no había cerrado con la tumba, sino que continuaba carcomiendo a los sobrevivientes. Los cronistas, fascinados por las lagunas del caso, empezaron a publicar recopilaciones de documentos, cartas y recortes de prensa. Uno de ellos, editado en 1923 bajo el título Ecos del arsénico, reunía fragmentos dispersos, incluyendo testimonios que hablaban de sombras en la casa, de cartas perdidas y de confesiones murmuradas en tabernas. Ese libro, aunque presentado como obra periodística, rozaba lo literario y contribuyó a fijar en la memoria colectiva la mezcla de realidad y mito. Cada documento, cada reporte, lejos de aclarar, parecía abrir nuevas grietas. La versión oficial, una madre despechada que envenenó a sus hijos y luego a sí misma, nunca satisfizo del todo a la comunidad. La sospecha de que había detalles ocultos, de que la verdad estaba fragmentada entre archivos mutilados y voces silenciadas, convirtió al caso en una herida abierta. Con el tiempo, la casa de San Felipe fue demolida, pero en los archivos seguían resonando las huellas de su tragedia. Médicos, jueces y periodistas habían dejado constancia de un crimen que nunca se explicaba por completo. Y al leer esos papeles amarillentos, uno tenía la sensación de que el veneno no estaba solo en la sopa, sino en la misma manera en que la sociedad intentaba narrar, controlar y, en vano, enterrar aquella historia. El paso del tiempo no borró el recuerdo. Al contrario, lo envolvió en un silencio aún más denso, como esos ecos que persisten en una sala vacía mucho después de que las voces se han extinguido. En Guadalajara, a inicios del nuevo siglo, todavía se pronunciaba el apellido Arriaga en susurros, acompañado de una mirada inquieta. La casa de San Felipe había sido demolida hacia 1912, y en su lugar se levantó una construcción anodina, pero los vecinos aseguraban que por las noches el aire seguía oliendo a queroseno y a cal apagada. El caso nunca fue formalmente cerrado. El tribunal emitió un informe final declarando que la causa de muerte era intoxicación voluntaria por arsénico, pero las inconsistencias de los documentos y los rumores jamás permitieron clausurar el expediente en la memoria popular. Cada generación heredaba fragmentos de la historia: la madre dolida, el esposo infiel, los niños inocentes, y en cada boca el relato adquiría matices nuevos, ora más crueles, ora más piadosos. En los archivos parroquiales se conserva un sermón predicado en 1903, donde el sacerdote advertía: el veneno de la traición es más dañino que el arsénico mismo. La ciudad no debe olvidar que la deshonra abre puertas al demonio. Con ese tono, el púlpito convirtió la tragedia en advertencia moral, haciendo que el caso de los Arriaga trascendiera de la crónica policial a la lección eterna. Pero fuera de la iglesia, el pueblo elaboraba sus propios símbolos. Las madres asustaban a sus hijos con la frase: si no obedeces, la señora de San Felipe vendrá por ti. Los cronistas recogieron testimonios de niños que juraban haber visto sombras femeninas en los patios o haber sentido una mano helada sobre el hombro al pasar frente a la calle maldita. La leyenda se incrustó en el tejido cotidiano, como si el crimen se hubiese vuelto parte del ADN de la ciudad. En la década de 1920, un periodista revisó los archivos y encontró un dato perturbador: una segunda partida de defunción para uno de los niños, redactada con fecha distinta y con otro nombre del médico. El hallazgo sugería que alguien había modificado documentos para ajustar la versión oficial. ¿Por qué?
Nadie lo explicó. Algunos hablaron de encubrimiento, otros de simple error burocrático. Lo cierto es que esa incongruencia alimentó aún más la idea de que la verdad del caso nunca salió completamente a la luz. La memoria colectiva comenzó a tratar a Dolores no solo como criminal, sino como símbolo ambiguo. Algunos la llamaban la Medea de Guadalajara, comparándola con la figura trágica de la antigüedad. Otros, en cambio, la retrataban como mártir de una sociedad que no toleraba la traición femenina, pero sí la masculina. En los cafés, los intelectuales discutían si su acto había sido monstruosidad o rebeldía. En las calles, en cambio, bastaba con mencionar su nombre para provocar escalofríos. El silencio se volvió el mayor legado. Nadie en la familia extendida de los Arriaga quiso hablar públicamente del caso. Los descendientes de Esteban emigraron a otras ciudades, cambiaron apellidos, evitaron cualquier referencia. Era como si el linaje estuviera maldito. Y sin embargo, las huellas seguían en los papeles oficiales, en los recortes de prensa amarillentos, en las notas al pie de los cronistas locales. El veneno no solo había destruido cuerpos, había contaminado memorias, apellidos y registros. En la actualidad, algunos investigadores que acceden a esos archivos concluyen que el expediente sigue inconcluso. La suma de cartas, informes médicos, declaraciones y rumores no termina de conformar un relato cerrado. Más bien parece un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte de la verdad, pero al unirlos la imagen sigue incompleta. Es como si la historia se resistiera a ser enterrada, como si exigiera continuar. La ciudad cambió, las calles se modernizaron, pero el mito persiste. Al pasar por la antigua calle de San Felipe, ahora con otro nombre, algunos dicen sentir un aire pesado, difícil de respirar. Otros aseguran escuchar campanas cuando no hay misa. Y en los relatos familiares, todavía se repite la pregunta que uno de los niños hizo en su agonía. ¿Por qué, mamá? Esa pregunta no encontró respuesta entonces, ni la encuentra ahora. El silencio que perdura es, quizás, la herencia más aterradora de todas. Porque mientras haya voces que recuerden, aunque sea en susurros, la historia de Dolores Márquez de Arriaga y de sus 5 hijos, el caso seguirá vivo, incompleto, abierto. Y en cada repetición se insinúa lo mismo, que lo ocurrido en Guadalajara, en 1898, no terminó con la demolición de una casa, ni con el cierre de un expediente, sino que continúa, invisible, en la conciencia de quienes aún hoy pronuncian su nombre.